Hoy pudimos ver un pronunciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, UNESCO y UNICEF en el Día Mundial de la Educación. Yo leí el comunicado y percibí que lo que allí nos decían, y le decían al Perú en particular, es absolutamente cierto, pero absolutamente severo también. Los datos y las cifras de este comunicado hablan de una realidad que debería ponernos los pelos de punta. De pronto estoy exagerando, me dirá Ana de Mendoza, representante de UNICEF, que es nuestra invitada esta noche en Irimanchi, y yo quiero recibirla y agradecerle que esté con nosotros. Hola, Ana, ¿cómo te va? Bienvenida, siéntate por favor, estás en casa. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Cuénteme, ¿cómo deciden entre tantas instituciones esta vez mandar un comunicado como este? Bueno, no es la primera vez que trabajamos juntas, llevamos ya prácticamente 2 años, 3 años trabajando de una forma muy cercana, siguiendo la crisis educativa del Perú, ¿no? Todos sabemos que hemos estado 2 años con las escuelas cerradas, pero las consecuencias de este cierre y la situación previa de la que partíamos, bueno, los datos son bastante duros, ¿no? Entonces es un llamamiento para que realmente Perú logre consensuar un pacto de Estado por la educación, ¿no? No es un tema de este gobierno, ni del anterior, ni del próximo que venga, sino que tiene que ser un pacto de Estado para que realmente se invierta en educación de una forma sostenida y de una forma prioritaria, ¿no? ¿Te parece que desmenucemos el comunicado, lo vamos leyendo entre líneas y me vas contando un poquito la sensación o la interpretación que tienen ustedes? En primero, sí me parece interesante que la cooperación internacional diga, queremos convertir el retorno a las clases presenciales en una oportunidad para saldar una deuda histórica. Se habla siempre de la crisis como oportunidad, ¿no? Es una frase que tenemos así como muy oída, ¿no? Pero de verdad pensamos que la crisis educativa, siendo tan profunda y tan importante para un país como Perú, que quiere entrar en la OCDE, que es un país de renta alta, medio alta, ¿no? Con aspiraciones muy importantes a nivel internacional, tiene un sistema educativo que realmente no está a la altura de las circunstancias del país que queremos ser, ¿no? Entonces, ya sabemos que teníamos muchos temas de aprendizaje, que todavía estábamos a la cola, ¿no? Cuando uno mira las pruebas de PISA, por ejemplo, ¿no? El tema de la infraestructura, que es un tema también que luego citamos. La brecha, Ana, en infraestructura es tremenda. La brecha en infraestructura es tremenda, pero también la brecha que hay es un país con grandes desigualdades, ¿no? Entonces, esta situación que ya era previa al COVID ha venido a exacerbarse un poco más, ¿no? A través de esta crisis, ¿no? Entonces pensamos que la sociedad está sensibilizada, hemos estado 2 años teniendo a los chicos sin escuela, sin escuela física, y ahora es el momento de podernos poner realmente en serio a ver cómo la educación puede ser el motor de este país. Pero me gusta cómo comienzas, ¿no es cierto? Porque me planteas esta frase de convertir la crisis en una oportunidad. Pero hacer eso, o sea, ¿cuál es el cómo? ¿Dónde están las herramientas para construir primero eso? Tiene que haber un consenso político y tiene que haber una prioridad para que la educación sea prioritaria en este país, ¿no? Entonces no estamos hablando solo de invertir más, invertir mejor, un gasto más eficiente, plantearse que las brechas que existen deben reducirse, ¿no? Sabemos que hay unas brechas entre el mundo urbano, el mundo rural, población indígena, población migrante, población con discapacidad, que la mitad está sin escolarizar. Hay muchas brechas grandes y realmente hace falta una voluntad política fuerte y, como digo, no es de un gobierno, ni de 2 ni de 3, porque el retraso viene de décadas, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo extraordinario para convertir esta crisis en una oportunidad realmente. Quiero compartir con ustedes algunos de los párrafos del comunicado para que Ana nos ayude de pronto a entenderlo un poquito mejor, aunque la verdad es clarísimo. 3 millones de niños y niñas siguen sin asistir, dice el comunicado, plenamente a las aulas debido a que se mantiene la exigencia de mantener el distanciamiento físico de 1 metro. Sí, mira, esto es un tema bastante controvertido porque, como sabemos, Perú ha sido de los países del mundo que más ha tardado en abrir las escuelas, ¿no? Hemos tardado 2 años prácticamente en abrir las escuelas, cuando en muchos países de América Latina hace 1 año que están abiertas, Totalmente. ¿no? En ninguno de los países prácticamente de América Latina se mantiene el protocolo de 1 metro de distancia. ¿En ninguno? No sé si quedan un par, pero la semana pasada lo terminó derogando Paraguay, en Uruguay tampoco existe, tampoco en Chile, tampoco en Argentina. ¿Por qué? Porque la situación epidemiológica es muy diferente a la que teníamos hace 2 años, ¿no? Tenemos el 90 y muchos docentes vacunados, los niños están empezando a vacunar. La vacunación ha cambiado las reglas de juego, Ana. Y además tenemos, no hay, dijéramos, una restricción de aforo en ningún lugar en el país, ¿no? Ya no hay restricción de aforo
en ningún lugar, ¿no? Uno va a la playa, uno va a un restaurante, al estadio, va al el otro cine, día todo el va al mundo estaba sin estadio. máscaras. Es muy difícil explicarle a un niño por qué puede ir al estadio y estar a 2 centímetros de alguien sin mascarilla, pero no puede asistir a la escuela porque la carpeta está a 90 centímetros en lugar de a 1 metro. Entonces, el tema de la restricción, que es una cosa que entendible al inicio de la pandemia, ahora mismo no tiene ningún sentido, dijéramos, no hay evidencia científica de que lo necesitemos en las aulas y no en el resto del país, ¿no? Pero Ana, perdóname, son múltiples las organizaciones vinculadas a lo educativo que le han dicho al Ministerio, oiga, flexibilice esta norma. Bueno, yo creo que simplemente mirar qué está pasando alrededor en el resto de países nos debería hacer reflexionar, ¿no? Porque el virus no entiende fronteras y dijéramos, estamos en una situación epidemiológica bastante similar en los países de alrededor y hace un año que tienen las escuelas abiertas y hace mucho tiempo que han quitado el tema del metro de distancia, ¿no? Porque la situación del metro de distancia profundiza las brechas que existen. Te entiendo. Te puedes imaginar que las escuelas que están con más hacinamiento, más problemas de espacio y de volumen de alumnado son las escuelas que están en lugares más vulnerables. Sin duda. Entonces, los chicos y chicas que han perdido más clases durante los 2 años, que no tenían acceso a Internet... Ahora además se encuentran que en lugar de ir todos los días, todas las horas, van un día sí, un día no, 2 a la semana, algunas horas. Entonces, apelamos a que esa restricción se quite. Se quite. Este esperado regreso no debería significar volver al modelo educativo prepandemia. Sí. Yo imagino que eso debe estar más o menos claro. Sería ¿para qué volverías a 2 años atrás a plantear qué? ¿Hacer qué? Bueno, yo creo que el modelo educativo de Perú, como el de muchos países, tiene que ser revisado, ¿no? Estamos en el siglo XXI con una ciudadanía de niños y niñas que son nativos digitales. Absolutamente. Que hay que desarrollar competencias que van mucho más allá de los contenidos que estamos y que desafían impartiendo. A sus propios maestros, ¿no? Sí, y que además quiero decir que si uno ve los requisitos de empleabilidad que tiene el mercado laboral de Perú, hay muchas competencias que no están siendo trabajadas lo que podrían estar siendo en el entorno escolar, ¿no? Entonces, la oportunidad de la revisión educativa no es solamente el tema de la infraestructura, la carrera docente, el currículum, sino el modelo de educación que un país como Perú quiere tener para ser para poder desarrollarse lo máximo posible, ¿no? Para lograrlo, dice el comunicado, Ana, se requiere de docentes capacitados, escuelas con infraestructura adecuada y equipada, acorde con los avances de la ciencia y la tecnología. Los 2 años de educación a distancia evidenciaron esta brecha digital. Sí, ya sabíamos que había una brecha digital. No tengo el dato exacto en la cabeza, pero me parece que el 48% de las instituciones educativas tienen acceso a Internet y no el resto, pero solo el 20% de los alumnos tienen una computadora en su casa. Y en las familias, aunque hay un 55% de familias con acceso a Internet, cuando uno distingue la brecha entre lo urbano y lo rural, resulta que en lo rural solo el 18% de las familias tienen. Y esto era antes de... Acceso no necesariamente es calidad, además, ¿no? Bueno, acceso no es calidad, quiero decir que hemos estado en muchos lugares, hemos estado en Loreto, hemos estado en Ucayali, en Huancavelica, y preguntas a los chicos y chicas, hay muchos chicas y chicas que han estado 2 años con un celular para toda la familia. Imagínate. Un celular que tienen que compartir con sus hermanitos y hermanitas, y ahora me toca a mí matemáticas, y ahora te toca a ti ciencias. Tremendo. Entonces, ¿cuánto han estado conectados los chicos y chicas en esas condiciones? Pues mucho menos de lo que hubiéramos deseado, ¿no? Entonces hay una brecha digital muy profunda, hay una brecha de aprendizajes que se ha profundizado también en estos 2 años porque la situación en las familias ha sido diferente. Hay familias donde los padres y madres pueden apoyar de alguna forma más esta educación en la distancia que hemos estado viviendo. Hay otras familias que no ha sido así, ¿no? Entonces, el cómo regresan los chicos y chicas a la escuela es un tema también que tenemos que ver, ¿no? No solo hay un tema de diferencia de aprendizajes, estado emocional, la salud mental de los chicos y chicas. Todo esto es lo que tenemos que estar revisando y no solamente cuántas escuelas se abren, ¿no? Hago un paréntesis antes de seguir mirando el comunicado. Esta convocatoria que de alguna manera hacen, esta propuesta que lanzan para que sea casi una movilización social por la educación, un país que se moviliza por su educación, creo que necesitaría liderazgos muy fuertes y una suerte de entendimiento entre los sectores políticos del país. No lo tenemos, Ana. Bueno, por eso yo hablo de un pacto de Estado y hablamos de un pacto social que va más allá trasciende, ¿no? Que trasciende las circunstancias de los gobiernos de los últimos años y de los venideros, ¿no? Quiero decir,
Los países que han invertido de una forma profunda en educación, no sé, el sureste asiático, Singapur, en pocos años han logrado acelerar sus economías. Pero ha sido una decisión de Estado sostenida durante diferentes gobiernos y donde no se ha entrado en la pelea política, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en infraestructura. Ya sabemos que solo 1 de cada 5 instituciones educativas cumplen con la infraestructura, esto antes del COVID. En el 2018 era así, 1 de cada 5, ¿no? Sí, hace 4 años. Tenemos que pensar que la situación de la infraestructura educativa ha empeorado estos 2 años. No creo que haya nadie que se oponga a un consenso de que Perú debería invertir en la infraestructura educativa. ¿Cómo tiene que ser? Pues tenemos que movilizar al sector privado, al Estado, a la ciudadanía, pero no puede ser que tengamos un país con un anhelo de entrar en la OCDE, con un anhelo de un máximo desarrollo y que la inversión en educación sea tan pequeña, ¿no? Sin embargo, sí creo haber visto en estos 2 años a maestros con una plasticidad y con una dedicación, Ana, a los chicos, a sus chicos y chicas. Bueno, hay ejemplos impresionantes, ¿no? Uno va a lugares remotos y maestros y maestras han recorrido kilómetros y kilómetros para quedar debajo de un árbol con un grupo de niños cuando no se podía dar clase para solventar sus dudas. Entonces, hay una motivación y hay una calidad humana en el profesorado que yo creo que es que es algo realmente... Es valiosísimo. Es valiosísimo, ¿no? Pero como sociedad y como Estado, la educación no tiene la prioridad que debería tener. Ana, quiero compartir contigo algunos números que tienen que ver con desnutrición crónica, que lo amarro necesariamente con educación, ¿no es cierto? Fíjate el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica en el país, periodo 9-21, 2009-2021, es un patrón de referencia de OMS, ¿no? Mire el área rural cómo mejora, ¿no es cierto? Cómo vamos mejorando. En el área urbana la mejora es más lenta, pero los números varían muy poquito, como que nos tomamos demasiado tiempo en el proceso, Ana. Sí, nos tomamos demasiado tiempo y además la brecha sigue siendo muy grande, ¿no? Quiero decir que hay pequeños avances, pero es que uno ve 24% frente a 6,8%, está diciendo que realmente hay una diferencia brutal entre lo que está pasando en el mundo rural y en la población urbana, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica 2009-2021. Miren, en el 2009 el porcentaje era del 23,8%. Y hoy estamos en 11,5, pero claro, pones la lupa y la zona rural es la que se dispara, ¿no? Exacto, yo creo que en Perú hay un problema de brechas muy fuerte. Así es. Que todos y todas conocemos, entonces aunque las medias estadísticas vayan mejorando, hay que profundizar para ver si las brechas se van acortando, ¿no? Porque de acuerdo. Eso es algo muy importante. Tengo otro dato que me pareció importante en el comunicado. 8 millones de niños, niños y adolescentes en edad escolar, 150.000 tienen alguna discapacidad. Clarísimo. Sí. Pero solo 83.000 acceden al sistema educativo. ¿Qué pasa con los otros 70.000? Pues no acceden al sistema educativo. ¿Y quién los educa, Ana? Están en sus casas, cuidados por sus madres seguramente, padres familiares, y dijéramos, el Estado no termina de hacerse cargo de 75.000 niños, niñas y adolescentes que porque tienen alguna discapacidad, en lugar de tener una atención absolutamente más dedicada, no tienen ninguna atención, ¿no? Entonces, eso es una brecha importante. Hay otras que no comentamos, pero también es importante señalar. Por ejemplo, la población migrante, más de la mitad está fuera del sistema educativo. Hay bastantes brechas. Yo creo que Perú venía haciendo un esfuerzo importante en mantener la educación secundaria, por ejemplo, la universalidad de la educación primaria, pero también la matrícula de secundaria bastante alta, ¿no? Más allá de un 85%. Ahora mismo, según datos oficiales, 700.000 chicos y chicas se han ido de la escuela. Se han ido de la escuela. Sí, es un 10% de la matrícula de 8 millones, prácticamente un 10% abandonado la escuela. Y esto nos pone en una situación... Porque no hay un sistema, digamos, un espacio laboral que los pueda absorber. Bueno, seguramente, quiero decir que si uno analiza lo que ha pasado en el país estos 2 años, ha aumentado el número de niños que están en situación de pobreza. Tenemos 4 millones de niños en situación de pobreza, 1,2 millones más que hace 2 años. Estamos en cifras de hace 10 años. Hace 10 años que teníamos la pobreza infantil en un 40%, hace 10 años que teníamos las cifras de matrícula educativa similares a las que tenemos hoy y hace 10 años que teníamos los logros de aprendizaje que ahora podemos medir. Entonces, en 2 años de escuelas cerradas, de educación virtual y de COVID, hemos perdido 10 años respecto a cómo estábamos. De ahí la importancia de este pacto, ¿no? Ana,
esta frase, ¿no? Consuelo de muchos, consuelo de tontos, en fin, no sé exactamente cómo es, pero lo que quiero decir es, ¿otros países en la mirada de UNICEF tienen problemas similares a los del Perú? ¿Ustedes han percibido situaciones similares en otros lugares? ¿Dónde? Para poder mirar. Mira, todos los países han sufrido una gran crisis en su sistema educativo durante el COVID, ¿no? Entonces, para nadie ha sido sencillo desde montar un sistema de educación virtual hasta tomar la decisión de si se abren las escuelas, se cierran. Yo creo que Perú ha tardado demasiado en abrir las escuelas. Como te decía al principio de la entrevista, en muchos lugares de América Latina hace un año que los chicos han vuelto. Uruguay, por ejemplo, ya corría. Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. O sea, hace mucho tiempo que los chicos y chicas están en la escuela, ¿no? Cuanto más tiempo tardan en volver, más se profundiza la brecha, ¿no? Pero yo creo que sí que hay ejemplos, como te decía antes también, de países que han hecho una fuerte inversión en educación, modificando su sistema educativo, invirtiendo realmente en el profesorado, en el currículum. Están los ejemplos del sudeste asiático, ¿no? Pero hay otros también y que han logrado levantar el nivel educativo de un país en menos de una década, ¿no? Pero cuando se habla de los países del sudeste asiático, algunos críticos señalan que no tienen el tamaño del Perú, ni la geografía del Perú, ni las enormes distancias que tiene el Perú. ¿Qué se le contesta a esa crítica? Bueno, es verdad, pero lo que quiero decir es que si uno compara países del mismo entorno con una voluntad política fuerte para invertir en educación con otros que no la han tenido, la diferencia es notable, ¿no? Entonces, yo creo que en América Latina tenemos ejemplos donde hay una mejor inversión o más sostenida en educación y los datos hablan por sí solos, ¿no? Me parece que las tasas que tenemos aquí en Perú de los logros de aprendizaje, que son muy bajos y eran muy bajos antes del COVID y van a ser peores ahora después del COVID, nos debería hacer reflexionar sobre qué modelo educativo estamos teniendo. Por supuesto. Tenemos a los chicos en las escuelas, los hemos tenido durante mucho tiempo, hemos perdido ahora casi 1 millón, hay que ir a buscarlos, hay que tratar de que vuelvan a la escuela lo antes posible, pero cuando están en la escuela tienen que aprender lo máximo posible y lo más razonable y óptimo respecto a la sociedad a la que se están integrando, ¿no? Entonces, ese vínculo está todavía por hacer. Ana, me tengo que ir. Una última pregunta en 30 segundos. Las consecuencias de no actuar hoy, ya, con urgencia, ¿qué significan para el Perú en 20 años? Bueno, las consecuencias de no actuar hoy es que hay toda una generación de niños, niñas y adolescentes que se les está negando el derecho a llegar a su máximo desarrollo posible. Pero también para el país una reflexión es que un país no se desarrolla económicamente si no tiene una buena base educativa, ¿no? Entonces yo creo que las consecuencias van a ser muy duras a nivel del mercado laboral, a nivel de competitividad y a nivel de oportunidades que ofrece Perú también como un país en desarrollo, ¿no? Más claro, imposible. Ana, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y digamos, importantísimo el comunicado que han enviado hoy del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, UNESCO y UNICEF. Lo pudimos ver en redes sociales, creo que ha sido muy compartido y muy leído y creo que será una pieza importante para seguir analizando. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Ana de Mendoza, representante de UNICEF, hablando largo y tendido de un tema que no es menor, es el tema central probablemente del país para prestarle atención.